No puedes ser bueno sin antes ser malo. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y comentarles que no se trata de hacer maldad, no se trata de inclinarse hacia ese lugar, aunque lo puedes hacer. En primer lugar, quiero hablar del control. Cuando nosotros iniciamos por nuestra cuenta algo desde la disciplina, cuando iniciamos algo desde nuestra cuenta, un plan, un sueño, un objetivo, lo hacemos del hacer para hacer. Pero tú no te das cuenta. Es por eso que el inicio siempre va a ser la disciplina. El inicio del camino siempre es la disciplina. Porque justamente empiezas a hacer lo que Jesús nos pedía que hagamos. Negarte a ti mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú te niegas, o sea, niegas todos tus placeres, niegas todo lo que tu yo actual, lo que tu identidad actual quiere hacer, para hacer las cosas que hace, vamos a decirlo en términos generales, un hijo de Dios, o para hacer lo que la identidad que tú escojas ser hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú entiendes, pero no lo vas a entender, tienes que disciplinarte, tienes que experimentarlo. Y creo que es el mejor momento para poder mencionarlo. El conocimiento se encuentra en los libros, pero la sabiduría se encuentra en la experiencia. Entonces, cuando nosotros entendamos que tenemos que experimentar y justamente sabemos, y lo digo sabemos porque creo que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer para adquirir algo. Es obvio. ¿Qué tengo que hacer para tener dientes blancos? Lavármelo todos los días. ¿Qué tengo que hacer para tener una, una gran familia? Pues convertirme en esa persona que va a liderar esa familia. ¿Qué tengo que hacer para merecer yo un cuerpo escultural y muy bien trabajado? Pues disciplinarte todos los días. Entonces, se trata netamente siempre de la disciplina que tú tengas, porque tú no te mereces lo que deseas, tú te mereces lo que haces. Entonces, es por eso que el proceso de negación, lo que Jesús nos decía, ¿no? Niéguense a sí mismo, cojan su cruz y sigan, ¿no? Pero una persona no inicia desde ese punto, una persona inicia desde la disciplina, porque quiere adquirir algo, pero inconscientemente está haciendo lo que Jesús nos dijo que hagamos. Entonces, en ese proceso, tú te vas a dar cuenta, porque es la conciencia la que te va a mostrar eso, que tú estás haciendo para hacer. ¿A qué me refiero? Me refiero que tú vas a tratar de cambiar la identidad que tienes metido acá sobre ti mismo a través del hacer. Vas a querer hacer para hacer. Y recuerda que el proceso de creación es ser, hacer y tener. No hacer, ser y tener. Es por eso que en el inicio tú vas a estar haciendo para hacer. Y lógicamente que todo esto tiene que ver. ¿Por qué? Porque lo único que va a cambiar tu identidad son tus obras, es el hacer, es la capacidad con la que tú puedas atacar esto. Pero aquí existe como que una contradicción del universo, ¿no? Porque el universo es tan hermoso, hermoso para entenderlo y hermoso para explicarlo. ¿A qué me refiero? Me refiero de que tú no vas a tener esos resultados que tú tengas, que tú deseas, disculpe, porque estás haciendo para hacer.
Entonces, Sebastián, ¿cómo soy? Es que tú no decides cuándo eres. El único que decide cuándo te cambia es Dios. Y muchas veces yo pensaba de que, no, tengo que cambiar mi identidad. Claro que sí, tengo que ver y sí, efectivamente, claro que sí. Claro que sí que lo puedes hacer de manera consciente. Por ejemplo, ¿no? Si es que yo voy al gimnasio y estoy pensando en que estoy viendo a mi identidad antigua, oh, ¿para qué lo voy a hacer? Me estoy comportando, estoy encarnando a esa versión antigua. ¿A qué me refiero? Me estoy quejando, estoy lamentando, no sé, estoy diciendo, ay, ¿para qué me he levantado? ¿Para qué estoy yendo? No vale la pena. En fin, esa es tu identidad antigua y estás actuando. Y sí, claro que sí es más beneficioso actuar a pesar de no tener la identidad, porque al final la identidad, ahorita vamos a explicarlo, cómo es que Dios te la entrega. Entonces, cuando tú entiendes, en primer lugar, que estás haciendo para ser, habrá momentos en que tú digas, yo tengo que ser, entonces para ser tengo que ver a mi versión actual, entonces veo a la persona que está yendo al gimnasio, porque a la persona que tiene un cuerpazo, claro que sí, claro que sí. Tú antes de accionar visualizas y dices, mira, estoy viendo a esta persona y tus acciones, por el simple hecho de que tú estás viendo con los ojos de la mente eso que quieres ser, la identidad que tú quieres ser, tus acciones te van a hacer sentir bien. Entonces, muchas veces, cuando nosotros nos levantamos y decimos, y últimamente, o casi siempre me pasaba, ¿no? Me levantaba y tú tienes dos opciones, ¿a quién dar vida? A la identidad que dice 5 minutitos más o a la identidad que dice eh, levántate a la primera. Eres tú el que en primer lugar va a decidir a quién dar vida a raíz de tus obras. No importa a quién visualices, importa como quién acciones. Porque al final esa visualización lo estás haciendo de manera consciente. Y recuerda que como así es en el cielo, es en la tierra, como así es en el inconsciente, es en nuestra realidad. Entonces, cuando tú entiendas verdaderamente de que lo vas a hacer por ese momento, porque es de manera consciente, porque es de manera, por decirlo de esta manera, consciente, ¿no? O sea, es obligado por ti. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a lo largo del día vas a dejar de ver eso. Pero entonces, no simplemente es que tú tengas que ser para hacer, porque tú ya eres. Y eso es lo que nosotros no entendemos. No se trata, lógicamente, de lo que hagas. Se trata de quién eres. Porque imagínate, y siempre pongo este ejemplo, ¿no? Y también escuché otro que también lo voy a mencionar. Imagínate que a ti, siendo la persona que eres hoy, te ponen a gerenciar una empresa que genera $1 millón al día, ¿no? ¿Tú qué haces con esa empresa? La vas de cara, así, pum, en bajada. ¿Por qué? Porque tú no eres la persona. ¿Y qué tienes que hacer para ser la persona? Tener las experiencias, tener los fracasos, intentar 1000 veces para convertirte en esa persona. Y escuche muy bien, fracasos. Entonces, si yo te pondría en ese puesto, lo único que tú harías es destruir la empresa y llevarla a la quiebra, porque no eres la persona. Entonces, ya sabemos que a raíz de tus acciones tú estás cambiando, porque la mejor manera de comunicarse con el inconsciente es a través de la acción y también a través de la escritura, que justamente eso también lo estoy, o sea, lo sabía hace mucho tiempo, pero como que no le daba demasiada importancia, pero sí es muy importante escribir tus metas. Creo que hasta Brian Tracy lo decía.
Pero bueno, hoy día vamos a hablar con respecto a lo que estamos llegando hasta este punto. Pues si te gusta este tipo de contenido, apóyame con un like. Estoy pensando crear un- una sala de conversación para poder conversar entre nosotros, para poder dar solución, para poder relacionarnos entre nosotros. Pues si apoyas esa idea, déjame un comentario que me apoyas bastante. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, tú no te das cuenta quién eres. Entonces, para entender esto, ¿por qué hacemos para ser? Porque desde chico nos han enseñado que tenemos que dejar de ser nosotros para ser amados. Y cuando ese adulto crece, pues hace para sentirse amado por su esposa, hace para sentirse amado por sus hijos, por su madre, hace para ser el mejor trabajador, porque su valor lo han puesto lógicamente en lo que puede hacer por otros. Pero tú no vales lógicamente por lo que haces, tú vales por quién eres. No vales ni por lo que tienes, no vales ni por lo que haces. Vales por quién eres. Y la gran pregunta, ¿quién eres? Porque sí, y tú me vas a decir, pero entonces, ¿con qué me voy a validar? Un paréntesis, ¿con qué me voy a validar? Pues te vas a validar con tus acciones, porque es lo único que tú puedes controlar. Entonces, si tú dependes de algo que puedes controlar, está bien, porque nunca te vas a fallar, es obvio. Pero si tú dependes de algo externo como una persona, esa persona te puede fallar en cualquier momento y tú de cara, porque pones toda tu emoción ahí, porque pones toda tu dependencia ahí. Cerramos el paréntesis. Entonces, desde muy chicos a nosotros nos han enseñado que tenemos que cambiar nuestra actitud para ser amados. Un niño está corriendo y está jugando y le dicen, y rompe algo. No, ¿por qué eres así? Compórtate bien. Ah, muy bien, mijito, se comportó bien. Entonces, el niño entiende que tiene que dejar de ser él para ser amado, que tiene que ponerse una máscara, que tiene que hacer para hacer. Por eso vemos a muchos esposos que se rompen la espalda. Por eso vemos a muchas madres que lo único que hacen es dar todo por sus hijos. Porque nos han inculcado que nuestro valor está en hacer por los demás y no por nosotros. Que eso es otro paréntesis que justamente no lo pienso tocar ahora, porque más me voy entre paréntesis y paréntesis y no voy al grano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros entendemos que ya, ¿y por qué lo hacemos? Lo hacemos para ser amados. ¿Por qué? Hago para sentirme amado. ¿Y cómo me di cuenta yo de esto? Porque yo todos los días me disciplinaba, me disciplinaba, me disciplinaba. Y cada vez que me disciplinaba, no podía hacer una repetición, porque ya llegué a un límite de querer hacer, de aumentar repeticiones al día. Estaba ya totalmente aturdido con respecto a ese tema. Y cuando no llegaba una repetición me trataba mal, me sentía mal. Mi diálogo mental era negativo, 100%, porque me habían enseñado que mi valor estaba en lo que hacía. Porque todo lo que hacía y la disciplina que yo tenía era desde la autoobligación, en el sentido desde, hay otra palabra, no recuerdo, no es autoobligación, es autoexigencia, desde la autoexigencia y no desde el amor propio. Entonces me di cuenta que yo tenía que soltar, tenía que dejar de ser para ser, tenía que no ser para ser. Entonces, ¿quién era yo? Yo era de Dios, tú eres de Dios, tú le perteneces a Dios y Dios no te ama por lo que hagas, Dios te ama por quien eres y eres de Él. Si la cagaste hace un momento, Dios te sigue amando.
pasando ese minuto. Porque no te ama por lo que haces, te ama por quien eres. Y entonces nosotros nos pasamos haciendo por otros para sentir un poco de amor, cuando el amor de Dios siempre estaba ahí. Entonces el hombre o la mujer en general hablan, piensan que hacer para sentirse amado es lo correcto. Porque de niñito que le dijeron, no hagas eso. Y el niñito dejó de hacerlo. Muy bien, cambió su actitud y pudo decir, muy bien, mijito. Cuando dejo de ser yo, recibo amor. Entonces, ¿saben lo que pasa? Que asoció su identidad auténtica. No es su identidad auténtica porque no hay identidad auténtica. Existe el ser, que es la autenticidad. A algo negativo. Lo unió. Unió esa identidad auténtica. Unió su autenticidad con algo negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando este niño crece, cuando es auténtico, se siente mal. Cuando este niño crece, cuando hace las cosas por él, se siente mal. Porque sabe que el único lugar de donde va a recibir amor o validación es de la gente, por el hacer. Entonces, el niño en su adultez comprende a través de esta disciplina o esta autodisciplina que él no tiene que hacer para hacer, sino que él ya es. Porque Dios no te ama por lo que haces, te ama por quien eres. Chicos, este video iba a ser mucho más largo. Ahorita estoy teniendo un tema de la batería. Déjenme ver si logro conectarlo. Y o se apaga. Lo logré, chicos. Lo logré. Y no carga. Ahí. Bien. Bueno. Entonces, continuamos. Eh, y para entender que tú eres amado por Dios, ¿qué tienes que hacer? Dime, ¿qué tienes que hacer tú? Soltar el hacer. Uy, ¿sabes lo que te va a decir tu mente? No, ¿por qué lo vas a soltar? No lo sueltes. Vas a perder todo tu proceso. Continúa. Haz más. Más es mejor. Menos es más. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, cuando tú entiendes que eres tú de Dios y tienes que soltar el hacer para sentirte amado, es cuando tienes que soltar el control y sentirte amado por quien eres. Dejar de actuar desde esa identidad dañada que te han inculcado desde que eras niño y empezar a hacer. Entonces, cuando tú comprendas verdaderamente que Dios te ama por quien eres, te darás cuenta que tú eres de Él. Porque ¿a quién le pertenece probablemente este lapicero? Al humano, ¿no? ¿A quién le pertenece probablemente esta pequeña libreta? Al humano. Él lo ha creado, ¿no? ¿Y quién ha creado a Dios? Somos sus criaturas. O bueno, creo que está mal empleado, sus criaturas. De Él. Somos de Él. Todo le pertenece a Él. El aire le pertenece a Él. Los animales le pertenecen a Él. Las cosas le pertenecen a Él. Y justamente existe un principio que justamente un paréntesis más, eh, que dice que todo es energía. Lo material es energía.
Los pensamientos son energía. O sea que si lo material es energía, los pensamientos que es energía también son cosas materiales. Por eso es que nosotros somos creadores. Cerramos el paréntesis. Entonces, cuando tú entiendas verdaderamente que tú eres amado por Dios y Dios te ama, no por lo que haces, sino por quién eres, es por eso que Jesús se juntaba con la peor gente. Empiezas a entender que amarte a ti es amarlo a Él, porque tú eres de Él. Respetarte a ti es respetarlo a Él. Ponerte a ti primero es ponerlo a Él primero. Entonces, cuando tú te pones primero a ti mismo, lo estás poniendo primero a Él. Chicos, lo corté. Disculpen. Lo siento. Entonces, cuando tú entiendes que tú eres de Dios, amarte a ti es amarlo a Él. Entonces, ponerte a ti primero es ponerlo a Él primero. Y de aquí salen miles de raíces para que ustedes puedan entender eso. Pero yo me voy a enfocar solamente en una. Creo que la que te va a hacer trascender. Aceptarte a ti es aceptarlo a Él. Y negar algo de ti es negarlo a Él. Parece una contradicción, pero tú debes de sentirte a gusto con quien eres. Aceptar tus cosas negativas. Y es ahí cuando tú sueltas el control, ¿para qué? Para aceptarte. Porque empiezas a través de tus acciones a enseñarle a tu inconsciente que tú no vales por lo que haces, tú vales por quien eres. Y es ahí cuando tú verdaderamente, tu mente te va a decir, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, más, 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 más. Y es cuando tienes que callar la mente y empezar a actuar desde este punto que les comento, que es aceptarte a ti, porque aceptarte a ti es aceptar a Dios. Es probablemente cuando tú bajes al infierno, para que luego subas al cielo y luego resucites. Pero la aceptación de esas cosas negativas te va a llevar a entender que solo tienes que aceptarlas, amarte, amar esas identidades, no serlas, no accionar como ellas. Pero probablemente en ese lapso de soltar el control, tu conciencia te detalle qué es lo que tengas que hacer. Probablemente vas a volver a tu vida de antes, a tus acciones de antes. Porque cuando uno empieza a morir, cuando uno empieza a matar esas identidades, Jesús mismo nos comenta que tuvo que morir a través del sacrificio, soltar el control para subir a los cielos y estar sentado a la derecha del Padre, ser hijo de Dios. Por eso el sacrificio diario es el camino a Dios. Entonces, en este tema de aceptación, en este tema de que tú vas a empezar a aceptarte, te vas a dar cuenta que si es que llegas al punto de hacer cosas negativas, te vas a dar cuenta que eso no te da la misma satisfacción que te daba disciplinarte. ¿A qué me refiero? Me refiero que la disciplina desde... Existen dos disciplinas, desde el autocuidado y la disciplina desde la autoexigencia.
La disciplina desde la autoexigencia nos dice tienes que hacer para ser. Y la disciplina del autocuidado nos dice tienes que ser para hacer. Porque las acciones y las palabras son una consecuencia de tu ser, de quién eres. Las acciones y las palabras no se utilizan para cambiar algo. Es por eso que dicen que todo es mental, pero es un proceso tan contradictorio que yo lo podría detallar que es así. Y no contradictorio, porque al final todo encaja, pero cuando lo ves desde estos dos hemisferios, entonces tú entiendes que aceptarte, por eso decía al principio que nadie puede ser bueno sin antes ser malo. ¿Por qué Dios amó más al hijo que se fue y regresó al hijo pródigo? Porque Dios quiere que a pesar de que tú hayas estado metido dentro, lo escojas a Él. No que sin conocer lo malo tú lo escojas a Él. Porque tienes que ir al polo positivo, luego al polo negativo y centrarte en el medio. Tienes que conocer el egoísmo, tienes que conocer qué es ser un empático extremista. Tienes que ser que es un ególatra para que para que luego puedas entender qué es ser un empático extremista, para que luego puedas centrarte en donde tú desees. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque creo que es un tema muy común. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que poner o aceptar nuestro lado oscuro, entender que siempre ha estado ahí. Y es ahí cuando nosotros bajamos al infierno y conocemos de nuevo ese lado oscuro, desde la aceptación, no desde la negación. Y es ahí cuando tú decides irte al lugar donde te sentías bien, porque te vas a dar cuenta que eso nunca te llena, lo negativo, a eso me refiero. Y entonces ya no vas a disciplinarte, no vas a validarte por lo que haces, sino vas a validarte por quién eres. Ya no vas a sentirte mal cada vez que no puedas llegar a hacer una repetición. Vas a hacer lo necesario. Y no vas a decir, yo voy a hacer esto porque si no logro 50 repeticiones no valgo. No, no. Lo hago porque cuido mi cuerpo. Antes estabas enfocado en la repetición. Ahora estás enfocado en como si te hubieras roto el hombro y el ejercicio lo haces con amor. Así. ¿Por qué? Porque ya no estás haciéndolo desde el hacer para hacer. Estás siendo amado. Estás amando a Dios, amándote a ti. Porque tratarte bien a ti es tratar a Dios bien. Por eso yo a veces pienso que esconden la vida de Jesús. No, solo es una idea mía. Toda su vida de juventud. Porque en Dios no existe sin circuncidado ni no incircuncidado, no existe esclavo ni libre. En Dios solo existe unidad. ¿A qué quiero llegar? Que cuando tú conoces los dos polos, conoces tu luz y conoces tu oscuridad, tú te haces uno en Dios, la aceptación. Entonces, te vas a dar cuenta que no simplemente tenías que ser, sino que tenías que no ser para ser. Y en ese momento de soltar el control y confiar y sentirte amado,
¿Sabes lo que pasa? Suceden las cosas. Porque cuando tú buscas, no encuentras. Porque tú, cuando quieres que pase, no pasa. Porque cuando tú no quieres que pase, pasa. Ay, ya quiero que se me vaya este dolor de cabeza. Dame más de este dolor de cabeza. Y es ahí cuando se irá. Cuando tú sueltas el control es cuando tienes el control. Esto lo entienden algunos otros de distinta manera en el sentido de que tienes que ser antes de hacer. Claro, tengo que vender, tengo que hacer. Ya no quiero vender nada. Y empiezas a tener ventas. ¿Por qué? Porque hablamos del ser. Y ser no es querer. Porque yo no puedo querer algo que ya soy. Soy. Y para ser tienes que renunciar. Entonces, todo ese proceso que tú iniciaste, ese objetivo que mencionábamos al inicio, lo llevaste hasta el límite de querer, querer, querer y nunca llegaba. Sueltas el control y llega. Pero no llega como te lo esperas, llega con experiencias, llega con personas, llega con nuevas cosas que se te presentan en tu vida porque cambia tu vibración. Porque ya no eres tú el hacer para hacer, porque en el momento de soltar el control ya eres. Cuando decides ya no serlo, es cuando lo eres. Entonces, disculpen, eso es algo en el medio. Es cuando tú ya eres. Y es cuando ahí Dios te regala ese estado de conciencia que tanto querías. Y empiezas a traer cosas, situaciones que empiezan a alinear tu realidad con eso que tanto querías. Pero hasta que tú no sueltes el control y no te aceptes a ti mismo, no conozcas al infierno, nunca podrás sentarte a la derecha de Dios Padre. Espero les haya gustado, chicos. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y suscríbanse. Chao.